Este video se trata sobre la resolución de la actividad 6, donde esa actividad lo que ustedes tenían que hacer era, clasificar de alguna forma los sistemas de ecuaciones que yo les daba. Ustedes allí en esa consigna tenían 9 sistemas. La idea era representarlos, cada uno de ellos en GeoGebra, y encontrar una manera de clasificarlos, viendo qué sistemas tenían algunas cosas en común, según su representación, cuáles otros tenían otras cosas en común, y así con los demás. Y luego, a partir de la representación gráfica, ver cuántos elementos tiene el conjunto solución en cada uno de esos sistemas y registrar ese conjunto solución. Yo las actividades, la actividad no la voy a ir haciendo por partes en ese orden, sino que voy a ir haciendo todas las partes más o menos juntas para que se puedan ir visualizando algunas cosas. Nosotros, si representamos los 9 sistemas, en el sistema A, C y en el sistema E, que sería este último, tenemos que las rectas se cortan en determinados puntos. Cuando ustedes hacen los otros sistemas, representan en GeoGebra los otros sistemas, ven que no siempre pasa eso. En este caso, las rectas son secantes. Secante significa eso, que se cortan o que se intersectan en un punto. Esto significa que hay un solo elemento en el conjunto solución. ¿Cuál es ese elemento? Las coordenadas del punto donde se cortan justamente las rectas en cada caso. Por ejemplo, en el primer sistema, las rectas se cortan en el punto 4 menos 1. O sea, esas serían las coordenadas del punto, por eso ese es el conjunto solución. Acá hay un solo elemento en el conjunto solución. Ojo que 4 menos 1 no son 2 elementos. En el tipo de ecuaciones que nosotros trabajamos, que forman justamente un sistema, tenemos dos incógnitas, la X y la Y. Entonces, un elemento tiene que estar formado por dos valores, uno para X y otro para Y. Pero es un elemento solo, está formado por dos números, pero es un solo elemento al que llamamos par ordenado, que en este caso sería 4 menos 1, porque justamente son las coordenadas del punto donde se intersectan las rectas. Luego tenemos otro sistema, que es el C, donde las rectas se intersectan en menos 1, 4, y otro, que es el E, donde las rectas se intersectan en 5, 3. Entonces, así están formados los conjuntos soluciones de cada uno de estos sistemas, siendo que la posición de las rectas es que son secantes, o sea, se cortan en un punto. Ese punto nos da el conjunto solución del sistema en cada caso. Recuerden que es un solo elemento el que forma el conjunto solución. Ese elemento siempre es un par ordenado en el caso de los sistemas de 2×2. No son dos elementos distintos, sino que es uno solo. Y siempre el conjunto solución se escribe S es igual entre llaves y entre paréntesis curvos. Esa es la forma de anotar el conjunto solución en estos casos. A este tipo de sistemas se los conoce con el nombre de sistemas compatibles determinados. Significa que existe un único elemento en el conjunto solución, o sea, un solo par ordenado, y podemos determinar exactamente cuál es. Por ejemplo, en el primer caso, podemos determinar exactamente que ese par ordenado es el 4 menos 1. En el segundo caso, que es el menos 1, 4. En el tercer caso, que es el 5, 3. Para este tipo de sistemas. Pero no siempre pasa eso. En el caso del sistema B, F y H, las rectas directamente no se intersectan, no tienen ningún punto en común. Entonces, en cada recta nosotros tenemos las infinitas soluciones de cada ecuación. Pero como no hay ningún punto en común, significa que no hay ninguna solución en común. Y cuando nosotros estamos resolviendo un sistema, justamente estamos buscando la solución común. Y en este caso, no aparece. Eso significa que el conjunto solución no tiene ningún elemento porque no hay ningún elemento en común a ambas ecuaciones.
Entonces, en este caso, en la representación, tenemos que las rectas son paralelas disjuntas. Ustedes quizás conocen a esas rectas como rectas solamente paralelas. Dentro del paralelismo de rectas tenemos dos tipos. Unas son las disjuntas, que son justamente esas que mostré anteriormente, donde no hay ningún punto en común. Eso significa que no hay ningún elemento en el conjunto solución del sistema. O sea que no hay ninguna solución común a ambas ecuaciones que forman a ese sistema. Entonces, en todos estos casos, el conjunto solución es vacío, o sea, no tiene ningún elemento. La forma de anotarlo es S igual y el simbolito de vacío, que es como un cero tachado. En este caso, este tipo de sistemas se los conoce con el nombre de incompatibles. Son incompatibles porque no tienen ninguna solución en común. Luego teníamos estos otros sistemas, el D, el G y el I. Y al representarlos pasaba una cosa diferente a la de los dos casos anteriores. Acá las rectas coinciden. Si representamos este sistema, formado por dos ecuaciones, cada ecuación representa una recta, vemos que el programa nos devuelve la misma recta en ambos casos. Lo mismo en el sistema G y lo mismo en el I. Es en una misma recta donde tengo representadas las dos ecuaciones que forman al sistema. Esto significa que esas rectas, esa representación que obtuvimos, son paralelas coincidentes y este es el otro caso de paralelismo, donde las rectas quedan como superpuestas, coincidiendo. Ese es el caso que se llama paralelas coincidentes. Y en este caso hay infinitos elementos en el conjunto solución, porque al trazar una recta tengo los infinitos elementos que forman a un sistema. Al trazar la otra tengo los que forman a una ecuación, perdón. Al trazar la otra recta tengo los infinitos elementos que forman a la otra ecuación. Como las dos rectas coinciden, los infinitos elementos coinciden. O sea, en definitiva, las soluciones que hay en común son infinitas. Entonces, en estos casos, simplemente el conjunto solución lo anotamos con palabras. Escribimos que hay infinitos elementos en el conjunto solución. A este tipo de sistemas se los conoce con el nombre de sistema compatibles determinados. Son compatibles porque tienen solución en común, pero son indeterminados porque no podemos determinar exactamente cuál es la solución. No puedo decir la solución es 4 menos 1, como hoy podíamos decir en el sistema A. Porque como son infinitos, no puedo escribir cada uno de los pares ordenados que son solución. Entonces, eso es lo que me imposibilita determinarlos. De ahí que es indeterminado. Y compatible justamente porque tienen soluciones en común. Y la forma de anotarlo, insisto, vuelve a ser con palabras. No existe ningún símbolo. O en realidad existe, pero para no complicarlos a ustedes, lo escribimos con palabras y es mucho más sencillo. Entonces, tenemos tres tipos de sistemas. Compatibles, determinados, que son los del primer caso. Incompatibles, este segundo caso. Y compatible indeterminado, el tercer caso. ¿Qué pasa con las soluciones? Bueno, hay un solo par ordenado en el conjunto solución en el caso de los compatibles determinados. Es compatible porque hay un par ordenado que es solución común a las dos ecuaciones que forman al sistema. Y es determinado porque yo puedo decir cuál es ese par ordenado. Puedo determinar exactamente, bueno, el par ordenado es 4 menos 1, por ejemplo. A diferencia de los compatibles indeterminados donde no se pueden determinar. En el sistema incompatible, no hay ningún par ordenado en el conjunto solución. Son incompatibles justamente porque no tienen nada en común. Y en el sistema compatible indeterminado hay infinitos pares ordenados en el conjunto solución. Es compatible porque tienen soluciones en común, pero es indeterminado porque justamente como son infinitas no podemos determinar exactamente cuál es la solución en común, por ser infinitas. Entonces,
Así quedaría el conjunto solución de cada uno de los tres tipos de sistemas que tenemos. Y respecto a la representación gráfica, bueno, en el primer caso, los compatibles determinados, las rectas son secantes, o sea, se cortan en un punto y las coordenadas de ese punto van a ser el conjunto solución del sistema. Luego, en los sistemas incompatibles, las rectas son paralelas disjuntas, o sea, como los sistemas no tienen ninguna, o sea, las ecuaciones que forman al sistema no tienen ninguna solución en común, las rectas no tienen ningún punto en común, por eso son paralelas disjuntas, no se cortan. Y luego, en el caso del sistema compatible indeterminado, en la representación gráfica nos van a quedar rectas que coinciden, se llaman paralelas coincidentes, o sea, es cuando me queda una superpuesta con la otra. Es importante saber que un sistema siempre o tiene un solo elemento, o sea, un solo par ordenado en el conjunto solución, o no tiene ninguno o tiene infinitos. Se dan solo esas tres posibilidades. No puede ocurrir que un sistema tenga tres elementos en su conjunto solución. Eso no pasa. O tiene uno, o no tiene ninguno, o tiene infinitos. Esto, respecto, si lo llevamos al plano, a la posición de las rectas, nos determina que las rectas sean o secantes, o paralelas disjuntas, o paralelas coincidentes. Pero son siempre esas las tres posibilidades que tenemos. Y eso determina cada uno de los tres tipos de sistemas. Los compatibles determinados, los incompatibles y los compatibles indeterminados. Esta tablita deberían copiarla abajo de la actividad 6 que ustedes resolvieron. Así ya les queda clara la clasificación. Luego, paso a explicar la actividad 7, que es la que van a trabajar más o menos ahora cuando les compartan en el foro, un nuevo foro para justamente compartir esa actividad. Y se las explico un poco porque quizás no se entienda para hacerla solos. La idea es observar, por ejemplo, en estos sistemas, en el D, en el G y el I, que los clasificamos como sistemas compatibles indeterminados. Si existe una relación entre los coeficientes de las ecuaciones que los forman. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, la idea es mirar al primer sistema, por ejemplo el D, y ver, bueno, cuáles son los coeficientes que forman a este sistema. Cuando no aparece nada, el coeficiente vale 1. Cuando no aparece nada, el coeficiente vale 1. Y acá el término independiente es menos 2. En este caso, el coeficiente es 2, el coeficiente es 2 y el coeficiente es menos 4. ¿Habrá alguna relación entre los respectivos coeficientes de la incógnita X, de la incógnita Y y del término independiente? Por ejemplo, acá es 1 el coeficiente y es 1 el coeficiente de la Y también. ¿Existe alguna relación entre el 1 y el 2 que a su vez sea la misma que entre el 1 y el 2, que a su vez sea la misma que entre el menos 2 y el menos 4? ¿Con alguna determinada operación yo puedo pasar del 1 al 2, en este caso, del 1 al 2 en este caso, y del menos 2 al menos 4 en este otro? La idea es ver si existe alguna operación que sea siempre la misma, que me permita pasar del coeficiente de la X en la primera ecuación al coeficiente de la X en la segunda. Que a su vez sea la misma operación que me permita pasar del coeficiente de la Y en la primera ecuación al coeficiente de la Y en la segunda. Y que a su vez sea la misma que me permita pasar del coeficiente, o sea, del término independiente en la primera ecuación al término independiente de la segunda ecuación. Lo mismo acá, en esta otra. Por ejemplo, acá el coeficiente es menos 1. ¿Existe alguna operación que me permita pasar del menos 1 al menos 4? Que sea la misma operación que me permita pasar del 5 al 20, que sea la misma que me permita pasar del 14 al 56. Bueno, eso es lo que tiene que ver con este tipo de sistemas que son compatibles indeterminados. Luego, en el siguiente caso, lo mismo. Por ejemplo, observo los sistemas y cada una de las ecuaciones que forman a esos sistemas, que en este caso son incompatibles,
y ver, bueno, ¿cuál es la relación que me permite pasar del 3 al 12? Que sea la misma que del 9 al 36. Y si podrá o no ser la misma que la que me permite pasar del 7 al menos 20. Eso con los demás. También lo mismo. Y luego en la última, si existe alguna relación entre el 3 y el 2, que sea la misma que el menos 5 y el 4, que sea la misma que el 17 y el 4. En este caso. Lo mismo acá, lo mismo acá. Algunos de estos sistemas tendrán algunas relaciones entre sus coeficientes y otros quizás no. La idea es ver si, por ejemplo, existe alguna relación entre los respectivos coeficientes de las ecuaciones que forman a cada uno de los sistemas de los compatibles indeterminados. Lo mismo en el segundo caso, si existe alguna relación entre los coeficientes que forman a los sistemas incompatibles. Y lo mismo en el último caso, si existe alguna relación entre los coeficientes de las ecuaciones que forman a los sistemas compatibles determinados. Esto nos va a permitir después clasificar a los sistemas simplemente mirándolos.